Vamos a encontrar, de hecho lo hemos estudiado, yo le he contado cómo encontrar la IAT, ¿vale? ¿Y de qué va a medir la IAT? La temperatura de aire de admisión. La temperatura de aire de admisión, ¿vale? Y aquí tengo un ejemplo. Este es un flujómetro, en donde tenemos la temperatura de aire y también vamos a tener el sensor para medir el flujo de aire. ¿Y por qué vamos a medir el flujo de aire? O la masa de flujo de aire que se genera en la absorción para poder calcular la mezcla exacta, para poder llegar al lambda 1, que es lo que requiere, ¿no es cierto? Y queremos trabajar ojalá más cercano a 1, no a la mezcla estequiométrica. Entonces, cuando falla el proceso selectivo, este es un circuito de cómo funciona en cuanto a la unidad de control, la PCM, aquí es una unidad de control de motor. Va a enviar la señal, ¿verdad?, mediante el flujo, ¿no es cierto?, que se va a estar generando de aire. Viene el flujo con de aire, ingresa al sensor, ¿no es cierto?, y después va a salir. Y ese conducto va a medir cuánto es el aire o el flujo que está ingresando por la manga de la admisión. Posibles fallos de un MAC que se sature, ¿cierto?, que esté lleno de, como tenemos también la recirculación de gases de aceite, pasa mucho que se llena de aceite. ¿Ya? Cuando lo saca, lo limpia con contacto, lo aguanta y listo, ¿ya? Otras veces se quema, y ahí hay que cambiarlo sí o sí, ¿vale? ¿Duda entonces acá? Bueno, en realidad mide cuánto está tirando el motor, cuánto está tirando. Exactamente. Vamos con la última parte entonces, que vendría siendo TPS, el sistema de gas, LST, el IAT y el MAC. Y aquí tenemos la segunda unidad. Bien, entonces el principal objetivo de la clase fue identificar el funcionamiento del TPS, el sistema de gas, el LST, el IAT y el MAC. ¿Ya? Esto yo ya se lo expliqué en taller, pero no importa, igual es bueno volver a repasar. Tiene video para poder repasar un poco el conocimiento en cuanto al funcionamiento de cada uno de ellos, inclusive síntomas de falla, ¿no es cierto? O síntomas fallas y soluciones. Vamos primero por el TPS. ¿Qué es el sensor de TPS? El sensor de TPS va a gestionar o va a medir directamente la posición de la mariposa. ¿Para qué va a gestionar o va a censar? Va a gestionar o va a leer la posición de la mariposa. Principalmente, ¿para qué va a gestionar? Para medir la entrada de aire. No. Para medir la aceleración, exactamente. Para la aceleración. ¿Ya? Este caso es un elemento resistivo que le va a estar informando a la unidad de control en qué posición se encuentra la mariposa de aceleración para poder generar una inyección correcta, según obviamente el acelerador. Aquí entramos a otro concepto que es el sistema de gas. Dentro del sistema de gas, que está acá, el sistema de gas es el acelerador, el conjunto un módulo de control electrónico, vendría siendo no módulo de control, perdón, el cuerpo de aceleración electrónica, ¿vale? Y el pedal vendría siendo un tipo de TPS, ¿ya? Un tipo de TPS, digo un tipo, ¿por qué? Porque es un potencial. Y cuando nosotros detectamos una falla en el TPS, ¿qué ocurre? Por ejemplo, estamos acelerando y de repente decae la inyección. Y se cae y después vuelve a aumentar la inyección. Eso es porque la resistencia de una parte del TPS está mal. Bien. Va a la aceleración constante, de un pic, y después dejamos de acelerar y vuelve a cero. O sea, no vuelve a cero, vuelve a estar. Entonces, generamos acá, mira, aceleración, y de repente hubo un corte y se fue a cero, y después volvió a subir. Eso es porque parte del sensor, el potenciómetro, está fallando, ¿ya? Y genera una caída en la tensión, ¿vale? O un corte directamente en la señal. Ese corte en la señal es falla del sensor y no está tomando una buena aceleración. Ahí pega. Va a
generar, por ejemplo, el vehículo vamos a ir acelerando y de repente Pega un tirón. va a empezar con Ahí. y después va a agarrar de nuevo. ¿Ya? Eso es porque nos está entregando una buena lectura. ¿Ya? Y después hay el sensor, ahí lo único que hay que hacer es cambiar el sensor. El sensor. El TPS. TPS, ¿vale? De la mariposa. ¿Vale? Sistema EGAS. Este sistema EGAS está asociado directamente a un módulo o pedal acelerador electrónico, una unidad de mando que está directamente en la unidad de control de motor, es la misma unidad de control de motor, y el cuerpo mariposa o cuerpo de aceleración electrónico. ¿Ya? Estos tres componentes tienen que estar asociados. Si tengo, por ejemplo, el pedal de aceleración malo, no le tengo una aceleración, por ende, la mariposa no va a funcionar. Solamente en el cuerpo de aceleración tengo un motor eléctrico que va a mover la mariposa. Entonces, según la variación que sienta en el pedal, que viene siendo también un tipo de potenciómetro, uno acelera, y la mariposa va a abrir o cerrar dependiendo de la aceleración que tenga, ¿vale? Y esto va asociado también al sistema de inyección electrónico, ¿vale? El sistema de inyección directa, inyección directa, ¿vale? Cuando se descalibra la mariposa, esto puede hacer una electrónica como Con el escáner. O hay un procedimiento, por ejemplo, dando contacto, pisando a fondo el acelerador, quita contacto, suelta el acelerador, pisa a fondo, da contacto otra vez y tira. Ahí se vuelve a calibrar. Hay una que no puede empezar a manejar. Sí, en el rojo, todo lo rojo, es más calibrar. Pero ya, por ejemplo, si usted cambia una pieza o reemplaza porque está mala, hay que calibrarlo con el escáner. Idealmente siempre utilizar el escáner. Ahí le asegura que llegue bueno. Hay buenos vehículos, por ejemplo, cuando uno saca la mariposa, el cuerpo de aceleración, hay que volver a calibrarlo con el escáner. Sacas, limpias y vuelves a poner, y resulta que quedó descalibrado y no te controla el ralentí, no puedes acelerar, no puedes hacer nada. Entonces, tienes que calibrarse con el escáner. Bien, el pedal de aceleración va direccionado directamente a una unidad de control, lo vimos, ¿verdad? Y simplemente tenemos dos tipos de potenciómetros incluidos en él, ¿vale? En el pedal, estos dos tipos de potenciómetros van a entregar a la unidad de control en cuanto a la aceleración. Ahí cuando nosotros pisamos el pedal, ¿verdad? Y ahí cuando nosotros pisamos a fondo. Ya tiene dos tipos de lecturas. Una es conducción normal, para decirlo, y otro cuando hacemos el kick down, cuando pisamos a fondo. Que tenemos la señal de cuando se pisa a fondo. Cambio de voltaje para entregar una diferencia en la señal y que la unidad de control la pueda reconocer y así actuar sobre la mariposa, ¿vale? Para abrirla aún más. ¿Ya? La unidad de control, gestión de motor, ya la conocemos, ¿ya? Y en este caso va a recibir la señal, hablemos de sensorial, ¿ya? Pero es la misma unidad de control de motor, exactamente lo mismo, no es solo, ¿ya? Va a gestionar las señales que va a recibir del pedal, ¿vale? Que viene siendo un sensor, el pedal es un sensor. Va a entregar información a la ECU y la ECU va a entregar información hacia un actor, y este actor, ¿cuál vendría siendo? El motor, exactamente, el motor eléctrico que se encuentra dentro del cuerpo de aceleración. Hoy vamos directamente al cuerpo de aceleración. ¿Vale? Aquí lo tenemos, el cuerpo de aceleración. Y este cuerpo de aceleración, perdón, es un cuerpo de aceleración electrónico que va a recibir la información que le está mandando la unidad de control. No. Quien entrega o permite la variación de voltaje es el sensor. ¿Qué cosa? Sí, es de naranja. Pero se me hablaba sobre el sensor. ¿Cómo decirle a la mariposa algo o qué es lo que Ah, que el el pedal. motorcito? Por medio de la señal que entrega el pedal. La ECU va a interpretar esta información y va a generar otra información para que actúe sobre la mariposa. ¿Esa señal es positiva o negativa? Pero esa señal, ¿cuánto voltaje está? Sí, no trabaja con 12, 8. Yo de la vez el motor no trae No, no trabaja con 12. Bien, este es un sensor súper fácil. Hicimos
el diagnóstico, ustedes se acuerdan que vimos si era PTC o NTC según su variación de resistencia. Y dentro del sensor ST, que es el sensor de temperatura de refrigeración o sensor de temperatura de motor, va a gestionar, ¿no es cierto?, la temperatura de trabajo del motor. ¿Por qué necesitamos un sensor de temperatura de motor? Exactamente, para tener una temperatura estable de funcionamiento, ¿no? Y para controlar también la inyección. Si tenemos un motor frío, se va a estar inyectando mayor cantidad de combustible, va a ser mayor combustible. Si tenemos el motor muy caliente, deberíamos estar cercanos a la mezcla segmento, bueno, con la eficiencia del motor. ¿Ese sensor tiene que controlar la temperatura? Sí, en algunos motores hay otros que no, hay otros que traen un bulbo para Ahí más va a acercar, en algunos casos va en el mismo alrededor, en otros casos va en la cula. Es muy claro, lo que acabamos de decir. Ya, y aquí tienen que tener claro, chicos, cuándo es NTC y PTC. ¿Cuándo es NTC? Cuando aumenta la temperatura y baja la resistencia. Eso es de sensor de oxígeno. ¿Ya? Esto es EPA. El otro lazo abierto, lazo cerrado. Ya. ¿Cuándo es NTC? cuando su resistencia varía según el Inversamente proporcional. Aquí tengo un gráfico, mira. Aumenta la temperatura, Baja la resistencia. baja la resistencia. Aumenta la temperatura y baja la resistencia. Por ende, el voltaje aumenta. Si baja la resistencia, el voltaje aumenta. ¿Y el PTC? Aumenta la resistencia y aumenta la temperatura. Exacto. Muy bien. Claro. El sensor de temperatura, el ST. Y en este caso, claro, aquí sí. Entonces en el PTC aumenta la resistencia. Aumentan ambos. Si aumenta la resistencia, aumenta la temperatura. Y si aumenta la resistencia, Y si baja la resistencia, baja la temperatura. sí, correcto. Son directamente proporcionales. O baja la temperatura y baja la resistencia. No todos. Hay unos que traen 4, otros que traen 3. Va a depender del vehículo. Este es el ejemplo del sensor de temperatura, ¿vale? Que su negativo lo va a tomar directamente desde la masa, ¿da? Desde la masa del bloque, ¿vale? Y en el caso, por ejemplo, de que fuese una posición que no sea el motor, lo va a tomar directamente del otro cable. Van a tener en consideración siempre eso, que en el motor siempre vamos a tener negativo, ¿vale? Tenemos una conexión a señal y otra de directamente en la unidad de control, ¿vale? Tenemos señales de ida y de vuelta. Sensor IAT, y este es el sensor, ¿no es cierto?, que gestiona el control de la temperatura del aire de vuelo, ¿vale? Ahora, ¿por qué es la importancia de este sensor? ¿O cuál será la importancia de un IAT? ¿Por qué tendremos un sensor IAT? ¿En qué va a gestionar? ¿Para qué tenemos un sensor? Ya, pero ¿para qué necesita medir la temperatura? la densidad del aire. No, para ver la inyección de Cuando el aire está frío, las partículas están. Creo que. Imaginemos que tenemos la misma bolsa y tenemos la misma cantidad de aire dentro de ella. Resulta que acá, chicos, por ejemplo, atención, miren, acá tenemos un aire a 40 grados Celsius. ¿Qué pasa? Porque, ¿no es cierto?, rebota en el caso del pavimento, ¿cierto?, el sol calienta mucho el pavimento y la temperatura del aire aumenta demasiado. Y aquí vamos a tener 25 grados Celsius. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando el aire, ¿no es cierto?, en un sector lo tenemos a 40 grados Celsius? Las partículas de aire están acá. ¿Qué pasa cuando la tenemos a 25 grados Celsius?
están más juntos. ¿Ya? Y por eso necesitas saber la temperatura del aire. ¿Ya? Si tenemos partículas de aire, partículas de oxígeno, realmente partículas de oxígeno más juntas, ¿qué va a generar en la combustión? Más eficiencia. Más eficiencia, exacto. Una mayor eficiencia. ¿Ya? ¿Vale? ¿Por qué? Porque va a inyectar un combustible más exacto. ¿Ya? A diferencia de esto, va a necesitar mucho más aire para poder inyectar un combustible exacto. No vamos a estar llegando más a la perspectiva de ¿ya? O sea, la idea es mantener la temperatura muy... Esto es lo auto de competición. El nitrógeno, ¿para qué se usa el nitrógeno? Para enfriar. Entonces, al enfriar el aire tengo mayor partículas de oxígeno dentro del motor. ¿Vale? Oye, ¿dudas? Perfecto. Ahora sí. Entonces, el sensor IAT es un tipo de resistencia y nos va a entregar este tipo de señal, ¿vale? Que puede llegar fácilmente entre 3 a 4 voltios, ¿no? Dependiendo de la temperatura del aire. Va a variar según la temperatura. Si tenemos mayor temperatura, va a aumentar su señal, ¿vale? ¿Dónde encontramos el sensor IAT? Lo podemos encontrar en el múltiple de admisión o en qué cosa lo vimos antes. En el MAC. En el MAC. En el MAC. Vienen No en el juntos. MAC, en el MAC. ¿Ya? Pero los voltajes de abajo traen varios sensores juntos. En ese caso trae el MAC y el MAC. Pero viene siendo un bisensor. Un bisensor. Cuando trae dos sensores normales es un bisensor. ¿La ley de la IAT? No, en ese caso no trae el IAT el normal. Bien. Tenemos entonces sensor IAT de NTC. ¿NTC que lo vieron? Aumenta la temperatura y aumenta la resistencia. Muy bien. Y tenemos una resistencia de hilo caliente. Y este va a generar una resistencia exactamente igual a lo que es el MAC. ¿Vale? Por eso simplemente y va a generar una variación de resistencia cuando su temperatura aumente. Pueden ver, si aumenta la temperatura, aumenta la resistencia. Si baja la temperatura, baja la resistencia. ¿Ok? El MAC. Ya lo hemos visto su funcionamiento, hemos diagnosticado el MAC, ¿no es cierto?, que variaba su voltaje según el vacío que se estaba generando en el motor. Ahora, ¿quién genera el vacío? La aspiración del pistón. Muy bien. ¿Vale? Entonces, en el MAC tenemos que se genera un mayor vacío. ¿Y qué es lo que va a generar? Es un sensor de tipo peso resistivo. Peso resistivo. ¿Qué quiere decir esto? Tiene una membrana, ¿no es cierto? Que cuando se está generando un mayor vacío, lo que va a hacer es se va a deformar. Condiciones normales que no se está generando vacío, se está generando vacío. Entonces, al generar vacío, ¿qué es lo que va a actuar? Por sobre la resistencia, ¿no es cierto? Y nosotros, cuando veamos la señal, ¿qué es lo que vamos a ver? Variación de voltaje. No vamos a ver variación de resistencia. Cuando veamos la señal con el vacío, que ya la vimos, vamos a tener una variación directa del voltaje. Entonces, a mayor vacío, ¿qué se generaba? ¿Se acuerdan de la lectura? ¿En cuanto al voltaje? Se generaba mayor vacío y aumentaba, ¿no es cierto? Y él decía la época se está generando más aspiración, por ende vamos a inyectar, ¿no es cierto? Y vamos después a volver a controlar. ¿Ya? Lo expliqué en la clase Prime, ¿vale? Ese es el tipo de señal, ¿vale? Nosotros solamente la vimos más ampliada, ¿ya? No la vimos tan por tan tiempo. Bien, ¿dudas hasta acá entonces? No, entonces ya vimos tipos de sensores. Perdón, algo muy no. Que ahí igual inyecta más combustible, por eso todo. Claro, exactamente, se asocia también al tiempo de inyección.
al tiempo de inyección, ¿vale? ¿Qué me faltaba? ¿Listo? ¿Por qué entonces ya vimos lo que es los tipos de sensores, tipos de actuadores, unidad de control, qué es lo que son, ¿no es cierto? Y acá hacen referencia para poder controlar qué cosa, la inyección y la ignición, ¿vale? Que son dos cosas diferentes, ¿vale? ¿Dudas, chiquillos? ¿Consultas? ¿No? Ya entonces hasta acá va a traer la prueba, ¿vale? Hoy día no la hice por un tema de impresión.